podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como tu Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Pueblos sabrán, Cristo es el Señor, en su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, 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 nos alegraremos en Él. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí.
puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Paz, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos esta oportunidad de estar una vez más llevando esta enseñanza de la palabra de Dios. Reconocemos que este día es del Señor y queremos honrarlo, dándole gracias a Él primeramente y que podamos meditar en este consejo de la palabra de Dios. Vamos a meditar en el tema el pacificador, porque Él es nuestra paz, Él es el que nos ayuda, porque Él es nuestra paz, dice el apóstol. Y entonces vamos a darle gracias a Él primero, que Él nos dirija y que nos enseñe a estar siempre dependiendo de Él completamente. En el nombre de Jesucristo vamos a darle gracias a todo esto que vamos a hacer y que sea Él que sea glorificado en toda esta enseñanza de esta mañana. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por permitirnos esta oportunidad sagrada de este día, Señor. Una vez más damos gracias, Señor,
por esta enseñanza que tú nos estás permitiendo en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a recibirla con el corazón, Señor. Te damos gracias por cuántas bendiciones en esta semana hemos tenido, Señor. Tu protección, Dios mío, que nos has dado. Tu gracia divina sea derramada, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, damos gracias por aquellas personas que aún no te conocen, Dios mío, pero que tal vez estén escuchando, Señor, o en alguna oportunidad tengan este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Te damos gracias anticipadamente, Señor, que tú obres en sus corazones y que les hables, Señor, que les enseñes que tú eres el único que puede dar la paz a esta humanidad, Señor. Tú eres el único que puede traer la paz verdadera, como tú lo ofreciste, Señor, a tus discípulos. Entonces, Señor, nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos para hablar con toda libertad, Señor, con todo de nuevo, para que todos seamos edificados, Señor. En el nombre de Jesucristo te estamos poniendo en tus manos, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses dice la palabra de Dios. Vamos a meditar en este tema, como les decía, acerca de el pacificador. Es el tema de esta mañana. Y vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Vamos a leer para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos meditando, hermanos, en este tema, porque en estos tiempos tan peligrosos, el mundo desea la paz. El mundo busca la paz. Y entonces, hay una profecía que dice que cuando los hombres digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Entonces, la paz se ha perdido en esta humanidad, en este tiempo. Se ha perdido. Esa relación directa con nuestro Dios, con nuestro Creador, se ha perdido. Y por eso viene la ausencia de paz. Entonces, pero el hombre en su interior, decíamos en lecciones pasadas, que en su interior, por naturaleza, el hombre tiene esa idea de que existe un Dios, existe un ser supremo, y lo busca de alguna manera. Por eso el apóstol Pablo dice que tal vez palpando lo encuentran, ¿verdad? Pero Dios, antes que lo encuentren, o sea, para tener esa relación, para restablecer esa relación de nuevo con nuestro Creador, los hombres tienen que arrepentirse. Por eso dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Entonces, ahora vemos que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice que por medio de él hemos sido reconciliados. Todas las cosas han sido reconciliadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, por la cruz del Calvario, que hemos enseñado en varias ocasiones, por la cruz del Calvario es que nosotros somos reconciliados, porque en la cruz del Calvario se pagaron nuestros pecados, se pagaron nuestras culpas. Ahora, el hombre, para poder, volver a tener esa paz verdadera, tiene que aceptar el sacrificio de la cruz, reconciliarse con el Señor, aceptar su sacrificio en su corazón y servirle. Entonces, por eso dice que por medio de Él han sido reconciliadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, por medio de esa reconciliación es que viene la paz mediante la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol le escribe a los colosenses de esta manera. Y nosotros vemos aquí que podemos meditar en esto, de que cuando la paz se pierde es porque ya no hay relación con nuestro Dios. Ya no hay relación con el Creador. Por eso la palabra relación se relaciona con la palabra reconciliación. Y de hecho, como resultado viene la paz. Cuando hay una relación verdadera con nuestro Dios, entonces somos reconciliados por la sangre de Jesucristo. Y entonces automáticamente viene la paz. Por eso es que la paz es un fruto de la reconciliación, de esa relación establecida de nuevo. Porque
la paz se logra por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, y esa paz solamente se recibe por gracia, que gracia es un favor inmerecido. O sea, que no cuesta nada relacionarse de nuevo con el Señor. Pues no fue iniciativa del hombre, fue iniciativa de Dios. Dios mismo vino a la tierra, Él mismo tomó un velo de carne, se hizo hombre. Por eso dice que el verbo fue hecho carne. Entonces, Él tuvo la iniciativa de rescatar de nuevo lo que se había perdido. Por eso dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos perdidos éramos nosotros. Entonces, para poder dar ese pago, que el pago era de sangre, Él mismo tuvo que dar su propia sangre en la cruz del Calvario para reconciliarnos. Por eso dice que hemos sido reconciliados con Él mismo. Porque dice la palabra de Dios, mire, dice en el versículo 22 del capítulo 1 de Colosenses que leíamos, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que por medio de ese sacrificio hemos sido presentados delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Eso es lo único que tiene que hacer el hombre. Permanecer tomado de la mano de Dios, fundado y firme en la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hemos visto al final del túnel cuál es esa luz, pero ya logramos visualizar. Desde el momento que nos acercamos al Señor, vemos una luz al final del túnel nosotros y vemos que sí hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de permanecer, como dice aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Cuando se escucha el evangelio, cuando se escucha la palabra de Dios, entonces viene la fe. Y la fe es la que nos lleva a nosotros a acercarnos al Señor, porque por fe andamos y no por vista. Por eso el libro de Hebreos dice que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros debemos de permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Entonces, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice Pablo, he sido ministro. Entonces, vemos nosotros que ya el evangelio está siendo predicado desde tiempos antiguos, desde la creación del mundo, desde entonces, desde cuando el hombre pecó, desde cuando Adán pecó por primera vez. Entonces Dios tuvo la iniciativa de buscar a Adán para rescatarlo, para volverle esa paz que en Adán se perdió. Porque Adán cuando pecó lo que hizo fue esconderse. Eso significa que no tenía paz y estaba escondiéndose supuestamente del Señor. Pero el Señor donde quiera que se encuentre, allí lo encuentra al hombre pecador. Por eso dice el salmista, Salmo 139, que aunque me suba a los cielos, aunque me pierda, siempre tu palabra me alcanza, dice. Y no hay nada escondido. Por eso en el libro de Hebreos dice que nosotros hemos sido reconciliados por la sangre de Jesucristo. Él presentó su propia sangre en el santuario. Entonces, nosotros hemos sido acercados a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y esto no es porque nosotros teníamos esa iniciativa, es iniciativa de Dios. Nos dio su gracia, derramó su sangre por gracia, y esa gracia solamente se recibe sin pagar ni un centavo, se recibe gratis y es un favor inmerecido. No lo merecíamos la muerte. Luego vamos a ver cómo hay dos hombres crucificados ahí con él. Pero en el libro de Lucas dice la palabra de Dios, vamos a ver esto de estos hombres, donde estaban dos hombres, uno a un lado y otro al otro lado de él. Capítulo 23 del libro de Lucas. Vamos a ver cómo es que estos hombres se comportaban. Ahí vamos a ver varias cosas que nos van a traer mucha luz en esta mañana. Vemos nosotros que aquí, en este capítulo 23 del libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 en adelante, vemos nosotros
que iba Jesucristo camino a la crucifixión, al lugar de la crucifixión. Entonces dice que llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. O sea, ya iba el Señor Jesucristo rumbo a la crucifixión, cargando su cruz, y llaman a este hombre de Cirene, a Simón de Cirene, para que le ayudara. Y le seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. No toda la multitud iba llorando. Iban unos nada más por observar qué es lo que iban a hacer con él. Iban otros nada más ahí caminando como por curiosidad nada más. No era porque sentían el dolor de que nuestro Señor Jesucristo iba con esa cruz cargando, sino que iban nada más por curiosidad. Pero iban unos, dice, por eso dice que iba una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Es donde dice la palabra de Dios que entonces será el lloro y el crujir de dientes cuando venga la gran tribulación, y aquellos que no recibieron al Señor en su tiempo, que no vivieron confiados firmemente, como decía el libro de Colosenses, arraigados y cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces van a pedir a los montes, dice, comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, de vergüenza o de dolor, para poder escapar. Pero nadie podrá escapar. El tiempo aceptable es hoy, en estos tiempos. Por eso dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Está hablándoles de él siendo el árbol principal. Están ultrajándolo, están haciendo lo que ellos quieren. Y con el árbol seco, ya con aquel que no tiene ninguna esperanza, el pecador más perdido, ¿qué es lo que no hará el enemigo? Entonces dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos eran malhechores los que iban con él. Pero Jesucristo no era un malhechor. Estaba siendo tratado como un malhechor sin merecerlo. Por eso es que él pagó por nuestras culpas. Por eso él llevaba la cruz del Calvario, al Calvario por gracia en lugar de nosotros. Dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto es lo que quiero resaltar en esta mañana. Cómo vemos allí a dos personajes a la par de él. Hay una gran multitud también. Están estos dos malhechores bien cerquita del Señor, pero cerca. Y vemos nosotros cuál es la conducta de cada uno de ellos. Y vemos que estos dicen, estos dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si estamos viendo que habían unos nada más mirando, habían otros ultrajándole, habían unos latigándole, habían unos nada más caminando por ver. Pero él, viendo que lo ultrajaban, viendo que lo estaban vituperando, él solamente dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No sabían a quién estaban vituperando. No pudieron entender. Y si hubieran conocido al Señor Jesucristo, quizás no le hubieran crucificado, pero no le conocían. Aunque anduvo entre ellos, les estuvo predicando, había comido con ellos, había sanado a algunos si era posible, y es posible que hasta los que habían sanado, esos mismos estaban ahí vituperándole. Entonces, vemos nosotros que dice en versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Todavía los soldados romanos, dice, por eso es que Roma y el Vaticano y toda esa religión católica están perdidos. Ahí estamos viendo estos soldados romanos echando suertes sobre la vestidura, sobre la túnica de nuestro Señor Jesucristo, porque ya estaba profetizado que no se iba a romper su túnica. Entonces están echando suertes para ver quién se la llevaba. Están estos hombres sin ningún dolor, solamente metidos en su vicio, metidos en su entretenimiento,
sin mirar hacia arriba, hacia Jesucristo. Ellos estaban echando suerte sobre su túnica. Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. O sea que los gobernantes se estaban confiados en sus posiciones, tenían riqueza, tenían posición y no les importaba que un hombre inocente haya sido crucificado ahí, no dándose cuenta que era el mismo Dios hecho carne. Dios dice manifestado en carne para pagar por el precio de nuestros pecados. Dice que los gobernantes, el pueblo estaban mirando, los gobernantes se burlaban diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, no lo conocieron aún estando tan cerca de él. Los soldados, dice, también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. En lugar de darle agua, le daban vinagre para burlarse más de él. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No sabían lo que estaban haciendo. Por eso el Señor expresamente dice, perdónales, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay personas que no saben lo que están haciendo en su pecado. No saben a quién están ofendiendo. Primeramente se están destruyendo a sí mismos. Segundo, están arruinando la vida de su familia. Y por sobre todo eso, están ofendiendo al Dios eterno, al Dios verdadero, dándole honra a otras cosas. Cuando dice en el libro de Colosenses que le vimos que Él es el creador de todas las cosas, de lo que está arriba en los cielos y lo que está en la tierra. Él ha reconciliado todas esas cosas que estaban destruidas. Había también sobre Él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y aunque no lo quisieran creer, Él era y sigue siendo el Rey de los judíos, y no solamente un rey común, sino que es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único Dios verdadero. Por eso vemos acá ya la descripción de estos dos ladrones. Hay un ladrón que se arrepiente y otro que no. Vemos que uno fue tocado en su corazón porque entendió que merecía el castigo, que merecía estar allí. Pero el otro, aún estando en la misma condición, no se arrepintió. ¿Cuántas personas hoy en día, en lugar de buscar al Señor Jesucristo para tener la paz verdadera, para tener el verdadero pacificador en su vida, buscan qué gobierno van a seguir, buscan la política, buscan soluciones en el hombre que el hombre no la tiene? Jesucristo es el único que dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. El mundo puede ofrecer paz, pero no tiene paz verdadera. Por eso vemos aquí estos dos malhechores que estaban colgados y uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dijéramos en mi país, mendigo y con garrote. Pero ahí está, está en la misma condición y está vituperando al Señor, injuriándole todavía. No lo conoció, estaba a la par de él, tuvo la oportunidad hasta en el último momento. El otro dice que le responde, si ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este hombre, a mí me llama la atención, ¿cómo es que este hombre, ladrón, asesino, no sé qué pecados tenía porque lo tenía ahí crucificado? Pero este hombre reconoce a Jesucristo como Dios y le está diciendo al otro ladrón, no, aún en esta condición, ¿tú no temes a Dios? Yo no sé qué revelación puede recibir usted en esta mañana, pero esta es una revelación de que el ladrón en la cruz del Calvario reconoce a Jesucristo como Dios. Por eso le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Entonces, este hombre tiene la oportunidad y la aprovecha, pero el otro tuvo la oportunidad y la desechó. Es donde vemos que hay dos tipos de personas, unos que van a recibir al Señor Jesucristo y otros que no lo van a recibir, aún teniendo la oportunidad tan cerca. Por eso el libro romano dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó a los muertos,
será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este hombre, estando en la cruz del Calvario, teniendo esta última oportunidad, la aprovecha. En cambio, el otro no lo hizo. Este dijo, esta es mi única oportunidad y yo no la dejo ir. Por eso es que vemos la diferencia entre estos dos personajes. ¿Cuántas personas se están identificando con el ladrón que rechaza? ¿Y cuántas personas se están identificando con el ladrón que aprovecha la oportunidad aún en el mismo momento? Por eso vemos nosotros que acá este hombre tuvo la oportunidad y le dice, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Nuestros actos hoy en día merecen la muerte. Nosotros merecemos la muerte. Pero Jesucristo dijo, no, yo voy por ellos. Jesucristo fue por nosotros a la cruz del Calvario. Entonces, vemos nosotros que aquí este hombre reconoce que Jesucristo no hizo ningún mal. Aunque era un hombre común y corriente, carne y hueso, con sentimientos, a él le dolía, él se cansaba, todo. Pero no pecó. Y dijo a Jesús, este ladrón, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la oración, fue la última oración que hizo este hombre y fue la última oración, la última acción que lo llevó a la salvación. Porque Jesucristo le contesta claramente y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No desaprovechó la oportunidad. ¿Cuántas personas tienen la paz enfrente, tienen al pacificador enfrente en su vida y no lo aceptan? ¿Cuántas personas tienen la oportunidad aún de estar escuchando este mensaje y no lo están haciendo? ¿Por qué? Porque quieren la paz, anhelan la paz, pero no la buscan donde realmente la pueden encontrar. Por eso vemos nosotros que este hombre ahí aprovechó. Y si vemos nosotros algo que podemos meditar en el capítulo 23, versículo 35, donde dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vemos nosotros que este es el orden de acontecimientos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el versículo 35 del mismo párrafo que estamos leyendo, dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, otro salvó, sálvese a sí mismo. Cuando habla del pueblo, Jesucristo, es porque Jesucristo es el pueblo estaba mirando impasible, estaba impactado, pero no admirado, no con dolor. Y los gobernantes que querían una religión, pero sin Cristo crucificado, él estaba siendo crucificado por los pecados. Pero los gobernantes, estos indolentes que estaban allí, querían religión, porque tenían religión. Saulo era uno de ellos. Él tenía religión. Pensaba que estaba haciendo bien. Estos gobernantes ahí están burlándose. Los soldados están burlándose. El pueblo está burlándose. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería religión. Idéntico como hoy en día. Idénticamente como hoy en día. El mundo quiere religión, pero sin Cristo crucificado. Sin un Cristo divino crucificado por los pecados de toda la humanidad. Por eso se burlaban y le escarnecían. Y los crueles le injuriaban. El pecador, consciente de sí mismo, consciente de su pecado, es lo que acabamos de ver, consciente de sus actos que merecían ese castigo, estaba orando. Y la gran oración que hizo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa oración fue la más válida y la más fuerte, la más poderosa. Por eso la cruz es el juicio de este mundo. La cruz del Calvario es el juicio de este mundo. Y se lo voy a explicar con un versículo bíblico en Juan 12, 31. Juan 12, versículo 31. Vamos a ver nosotros por qué es que estamos hablando de esto. En Juan 12, 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz del Calvario estaba ocurriendo el juicio para este mundo. No estamos contradiciendo Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda. Aquí está diciendo el mismo Señor Jesucristo, ahora en la cruz del Calvario, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, porque somos atraídos a nuestro Señor Jesucristo. A todos atraeré, dice, atraeré, somos atraídos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la cruz es el juicio del mundo. Por eso es que decían ellos ahí, dudando, decían, si tú eres el rey de reyes, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero eso acarrea juicio también. Porque por la duda, porque los que dudan, dice el libro de Apocalipsis, que los que dudan no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que nosotros debemos de estar conscientes de todo esto y darle honra y gloria a nuestro Señor, que Él es el único que la merece. Por eso, la reconciliación es la reparación de esas relaciones rotas. Cuando el hombre pierde comunicación, como dice Santiago 4:7, que hay una pared divisoria, hay un muro, hay una separación que no se puede ver, porque el pecado es una pared divisoria entre Dios y los hombres. Por eso es que nosotros, cuando somos reconciliados con el Señor, esa pared es derribada. Cuando somos reconciliados, se reparan nuestras relaciones. Y por eso es que nosotros relacionamos la palabra reconciliación con la palabra relación, y por ende viene el resultado, viene la paz. Por eso es que nosotros tenemos esa bendición de recibir la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros saludamos con paz a cualquiera que le saludamos, porque son sinónimos. Y en el libro de Colosenses que leíamos, capítulo 1, versículo 20, se muestra cómo es que la paz se logra. Y la paz solamente se logra por medio de ese sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Lo que leíamos, que nosotros hemos sido reconciliados. Todas las cosas han sido reconciliadas en la cruz del Calvario. Colosenses 1:20 que leíamos, todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, todas han sido reconciliadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Colosenses, quiero leérselo una vez más para que no se nos olvide. Dice, versículo 20, y por medio de Él, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, que en la cruz del Calvario es que hemos sido reconciliados. Todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra. Dice, y a vosotros que estáis también, que erais en otro tiempo extraños. O sea, cuando nos habla esta palabra, que en otro tiempo éramos extraños. Mire, esto que dice la palabra de Dios. Éramos extraños. En otras palabras, éramos extraños, éramos apartados. O sea, estamos apartados de toda bendición, apartados de toda relación con Dios. Éramos extraños, dice, y enemigos en vuestra mente. El ser enemigo de Dios es lo más lamentable que puede haber. Por eso es que los pecados hacen enemistad entre Dios y los hombres. Y el que se acerca a Dios tiene que acercarse de la manera como la palabra de Dios lo dice. Acercarse en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios existe, o sea, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es tan importante buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que hace la paz, o la hizo la paz y nos dejó su paz mediante la sangre de su cruz. Y nosotros, que éramos extraños en otro tiempo y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice el apóstol. Por eso hemos sido reconciliados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo de carne. O sea, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Las mujeres llorando al pie de la cruz. Pero a un lado estaban unos hombres vituperando y echando suerte sobre
la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros que esta palabra, la palabra reconciliar, significa cambiar totalmente. Y es lo que ahora a las personas les cuesta entender, que para ser hijos de Dios tiene que haber un cambio. Tiene que haber cambio de actitud, cambio de mente, cambio de relaciones, cambio de amistades. Y es posible hasta cambio de trabajo, cambio de todo lo que se pueda cambiar. Y nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a apoyarnos. Por eso, cuando nosotros somos reconciliados, tiene que haber un cambio totalmente. Y en todas las formas aparece esto de cambio. Si no, lo vemos en Romanos 5:10. Quiero leer esto porque es muy importante. Romanos 5:10 es tan importante que nos demos cuenta. Dice el versículo, vamos a leer 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo ahí. Estaba muriendo por buenos y malos, y que bueno no había ninguno, dijo él. Pero aquí estamos viendo. Versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la paz se pierde cuando hay pecado. Entonces, como la paz se pierde cuando hay pecado, y para poder restablecer esa paz, Cristo ofreció su sangre. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira no ha venido todavía. La ira está para venir después de la gran tribulación. Primero viene la tribulación, que es posible que ya estemos en ella. Por eso hay tanto problema, ya tantas manifestaciones, la gente matándose unos con otros, haciendo grandes manifestaciones. La paz se ha perdido. Y luego vemos nosotros que después de la tribulación viene la gran tribulación. Pues aquí está diciendo el Señor, dice que por su sangre, o sea, por ser justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira viene después de la gran tribulación. Ya no hay oportunidad para ser salvo. Dice, porque si siendo enemigos, lo que decía anteriormente, que la enemistad es el pecado que está entre Dios y los hombres. Entonces, pero siendo enemigos, dice aquí el apóstol a los romanos, es decir, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, que Él puso su vida en lugar de nosotros. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, cuando nosotros somos reconciliados, lo que le estaba leyendo, cuando nosotros somos reconciliados, nosotros hemos sido acercados a nuestro Señor. Hemos sido restablecidos en nuestra paz. Por eso hay muchos pasajes que mencionarle. Tenemos Romanos 5, 10 y 11 que le leía. Entonces nosotros tenemos esta reconciliación lograda que fue en la cruz del Calvario. Por eso que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Somos reconciliados. Mire, se lo voy a leer, 2 Corintios 5, 19. Se lo voy a leer para que lo veamos bien claro. Dice versículos 18 y 19, lo voy a leer. 5, 18 y 19, 2 Corintios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, somos reconciliados con Dios directamente. No tenemos que andar por pasos, primero uno y después al otro, y darle gloria a uno y gloria al otro. Somos reconciliados directamente con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Además de que nosotros somos reconciliados, al mismo tiempo nos da a nosotros que predicamos la palabra de Dios el ministerio de la reconciliación. Por eso es que nosotros estamos predicando la palabra de Dios todavía. Así que, dice versículo 19, que Dios estaba en Cristo,
Dios no estaba lejos, Dios estaba en Cristo, estaba dentro de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo cuando clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nosotros vemos que ahí estaba, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros del ministerio de la reconciliación. Por eso es que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, porque Dios mismo lo ha delegado a la iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con la predicación de la palabra de Dios? Es llamando al hombre pecador a que se reconcilie. Pero hay hombres pecadores, hay mujeres pecadoras que no les gusta que se les llame al reconcilio, a arrepentirse, a dejar su vida vieja y volverse a una vida nueva. Hablando de cambio. Pero si no hay forma de ser salvo, si no hay cambio, porque reconciliar, decía, es un cambio totalmente, es un cambio, una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero la persona quiere seguir siendo salva, como aquellos gobernantes que estaban burlando de nuestro Señor, estaban vituperándole y querían religión, que decía, querían religión pero sin Cristo. Hay personas que hoy en día quieren seguir viviendo la misma vida y seguir diciendo que son salvos o salvas. Pero no estén muy equivocada esa persona que piensa así. Porque si no hay cambio, no hay salvación. Reconciliar es un cambio total, un cambio de vida. Y si no hay cambio de vida, no hay salvación. Por eso dice acá que nosotros debemos de ser reconciliados con el Señor. Versículo 21, donde leíamos, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para hacer justicia de Dios en Cristo, nosotros tenemos que vivir una vida parecida o igual, o al menos cerquita, siguiéndole. Es difícil, dirá una persona, pero con Cristo, dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que se les parece difícil, pero si le parece difícil dejar la vida vieja, pues sigue viviendo la misma vida vieja y seguirá camino rumbo al infierno. Eso no hay vuelta de hoja. Solamente hay dos lugares donde la persona puede ir, bien sea al infierno o a la gloria. Entonces vemos nosotros que hay dos caminos, nada más. Al hombre le parece el camino ancho, le parece el más hermoso, el más bueno. Pero sí, por el camino ancho van todos aquellos que aparentemente buscan la paz, pero no la conseguirán, porque el camino angosto es el que lleva a la vida, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Y angosto es el camino que lleva a la vida, y muy pocos lo encuentran. Entonces nosotros tenemos esta bendición. Mire, que nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el único que puede darnos vida. Por eso decíamos en el capítulo 1, versículo 23 del libro de Colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, vemos nosotros que aquí lo que cambió, o sea, en esta reconciliación, cuando el Señor Jesucristo nos reconcilia con Él, lo que cambió no fue Dios, pues Él siempre había amado al mundo. Dios siempre amó al mundo, por eso le mencionaba a Adán. Adán pecó, pero Dios en su amor lo fue a buscar para decirle, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho? Y Adán escondiéndose, haciéndose su vestimenta a su manera. Pero Dios siempre ha amado a este mundo. Por eso es que nosotros debemos de estar seguros de que Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que cambió no fue Dios, sino que fue el hombre que cambió. Lo que cambió no fue el mundo, ya que continuó en una rebelión pecaminosa contra Dios. O sea que el mundo siguió siendo pecaminoso y sigue hasta la fecha. Dios no cambia, pero el mundo sí está cambiando. Unos se están acomodando a religiones, otros se están acomodando a diversiones,
Ya el evangelio no es aquella seriedad. Ahora ya el evangelio es prácticamente un pasatiempo. Pero no, queremos tener la verdadera paz, al verdadero pacificador de nuestra vida. Tenemos que buscarle de la manera que Dios dice. Entonces vemos que el mundo sí está cambiando. Hay una rebelión pecaminosa contra Dios. Entonces, con la muerte, mire, por la muerte de Cristo, no que lo que cambió fue la relación entre Dios y el mundo. O sea que la barrera del pecado fue quitada judicialmente. Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, Él quita el acta de decretos que nos estaban condenando prácticamente. Todos los pecados han sido borrados. Entonces, por la muerte de Cristo lo que cambió fue la relación entre Dios y el mundo. O sea que esa barrera del pecado fue quitada, permitiendo que Dios mostrara misericordia, lo que merecía, donde lo que se merecía era juicio. O sea, que los actos del ser humano merecen un juicio, merecen condenación, pero Dios da lo contrario. Entonces, esta reconciliación fue obra de Dios y solo de Dios, obra que el hombre tuvo parte alguna. O sea, que la parte de Dios es reconciliar a los hombres. La parte del hombre es nada más aceptar esa sangre en la cruz del Calvario, aceptar la decoración, vivir firmemente como leíamos, ¿verdad? Vivir, o sea, permanecer firmes en la fe. Esa es la acción del hombre nada más. Permanecer con firmeza. Y oiga, ninguna firmeza puede tener el hombre si no es que el Señor Jesucristo lo da. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea que sin Cristo nadie estaría firme. Nadie estaría con esperanzas de salvación. Entonces, hay una reconciliación que produce Dios en el pecador mismo, por la cual hay un cambio en la actitud rebelde del pecador hacia Dios. O sea que el amar a Dios no es que el hombre lo quiera amar a Dios. Tiene una idea de un ser supremo, pero no busca a Dios. Por eso el profeta decía, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque hacer lo bueno. Es más, nadie escucha nuestro anuncio, decía el apóstol, el profeta Isaías. ¿Quién oye nuestro anuncio? O sea, que lo que tiene que hacer el hombre es nada más persuadirse, es nada más acercarse a la cruz del Calvario, porque ya el sacrificio ya fue hecho, lo que leíamos en Romanos 5:11. Ya hemos sido reconciliados. Y este ministerio de reconciliar al pecador, los cristianos, esta es la parte esencial que el cristiano tiene. Dios hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y la parte del cristiano es reconciliar a los hombres con Dios. Por eso dice el apóstol, a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el trabajo de la iglesia. Entonces, pero la iglesia tiene que darle honor a esa palabra de reconciliación. Porque ¿cómo podría un pecador convertirse si ve una iglesia perdida? Si ve una persona perdida, si ve una persona sin cambio, si ve una persona que es la misma en toda actividad, es la misma. No ha habido un cambio. Por eso repetimos y repetimos y repetimos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es posible que ese versículo ya se lo sepa medio mundo, pero no lo practica, porque esta palabra de reconciliación es la que ha sido entregada para nosotros. Nosotros tenemos prácticamente que rogar a los hombres. Por eso el apóstol le decía a los de Corinto, le decía, rogamos a los hombres reconciliados con Dios. Me imagino con qué sentimiento el apóstol decía a los hombres de esos tiempos que se reconciliaran con el Señor. Por eso es que el ministerio de Dios en Cristo encarnado es la plenitud de la deidad y toda la sabiduría divina. Todo Dios está allí. Mire, si usted leyera el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es lo que no pudo entender el ladrón al cruz del Calvario. No pudo entender. Por eso el otro hombre con sabiduría, el otro criminal ahí a un lado le dice, aún estando en esta condición, ¿no temes tú a Dios?
Porque aquí lo está diciendo claramente el apóstol, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, la cabeza de todo principado quiere decir que solamente él es el único que puede traer la paz. Pueden haber príncipes, pueden haber gobernantes, pueden haber presidentes ofreciendo la paz, y los hombres van a decir paz, pero eso es lo que el Señor Jesucristo va a tomar en cuenta. Cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, porque el hombre no puede dar la paz. La puede ofrecer, pero no la puede dar. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que estamos siguiendo hoy en este tiempo. Quiero leerle en Efesios esta última cita, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que decíamos, no puede haber reconciliación sin la sangre de Jesucristo. Y versículo 14 es la clave de todo esto, y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, que el único que da la paz, y es la verdadera paz, es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea honra y gloria y alabanza, y todo lo que podamos mencionar de nuestro Señor Jesucristo, Él lo merece, porque Él es el único Dios verdadero. Por eso, a Él sea honra y gloria y por todos los siglos y siglos. Amén. Gracias, bendito Dios. Reconocemos tu deidad, Señor. Reconocemos que tú eres el único que puede dar la paz a este mundo pecador, Señor. Perdónanos si en alguna manera, Señor, no hablamos tu palabra para que los hombres se reconcilien, Señor. Perdónanos si nuestro testimonio, Señor, no es suficiente para que alguien sea tocado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser los embajadores con merecimiento, Señor, con merecimiento de posiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por ese ministerio de la reconciliación para los hombres. Ayúdanos, Señor, a que siempre estemos pendientes de tu palabra, pendientes, Señor, de tus promesas, pendientes, Señor, de tu sacrificio, que no fue en vano, Señor. Ayúdanos a creer siempre eternamente en ti, Señor. Cambia nuestras vidas si no te agradan, Señor. Ayúdanos a cambiar. No podemos hacer nada sin tu ayuda, Señor. Por eso suplico, Señor, en esta mañana, que ayude, Señor, a aquellos que pueden escuchar este mensaje y les sirva, Señor, de recapacitación, Señor. Que entiendan, Señor, que tú vienes pronto a llevar a tu iglesia. Tú vienes, Señor, a recoger lo que es tuyo. Tú vienes, Señor, a llevarnos a tu presencia, a vivir en tu reino, Señor. Bendito Dios, pongo en tus manos mi familia, Señor, todos mis familiares, mis amigos. Pongo en tus manos, Señor, tu iglesia. Que todos, Señor, permanezcamos firmes, que permanezcamos fuertes y firmes en la fe, Señor. Que no seamos movidos ni por doctrina, ni por palabra, ni por consejo que no sea de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo estamos suplicando, Señor. Te damos gracias. Amén. Gracias a Dios. Hasta aquí, hermanos. Solamente les hago una invitación para que no se desconecten, para que a las 4 de la tarde tengamos pendiente que vamos a tener una palabra por nuestro pastor, nuestro hermano Juan Carlos Mejía. A las 4 de la tarde, vuélvase a conectar con la iglesia de Dios del séptimo día en la ciudad de Winchester.
Búsquenos en Facebook y nos encontrará también ahí en YouTube. Y nosotros, hermanos, estamos dispuestos a seguir predicando la palabra de Dios hasta el momento que Dios nos permita. El enemigo no tiene potestad sobre su iglesia. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El Señor Jesucristo es el que guarda su iglesia. Él es el único que puede guardarnos sin caída. Por eso damos gracias a Él, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no